Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Territorio, Justicia Indígena y Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, que hace parte del ciclo de capacitaciones de la Jurisdicción Especial Indígena, Diversidad Étnica y Pluralismo. El pasado 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que tenía como punto de partida reconocer el proceso de resiliencia vivida por nuestras comunidades indígenas, donde se rememoraron los diferentes procesos históricos y de transformación que han mantenido y afianzado un legado ancestral milenario, caracterizado por preservar y proteger una cosmovisión y cosmogonía autóctona, poseedora de una riqueza cultural inmensa, que posee una interacción profunda entre el ser y su entorno, que son sus ríos, mares, montañas y selvas. Es por esta razón que un diálogo pluralista propuesto en nuestro modelo constitucional protege y valora la visión de las comunidades indígenas sobre sus territorios sagrados, fuente de vida, de dualidad y de ancestralidad, visualizadas en su cultura, lenguaje, medicina, espiritualidad, usos y costumbres, es decir, su derecho propio. En el día de hoy contamos con el privilegio de contar con la participación de varios invitados, entre ellos la doctora Gloria del Socorro Victoria Giraldo, abogada y especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Cali, especialista en Teorías y Métodos de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Se ha desempeñado como defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, juez de familia en Cali, juez civil municipal en Pradera y Cali, y juez civil del circuito de Palmira, y desde el año 2012 es magistrada de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali, y con una sensibilidad y experiencias enormes en el reconocimiento de la jurisdicción indígena y, por supuesto, de nuestros pueblos ancestrales. También contamos con la presencia del líder Aroquín Torres Salvata, del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, perteneciente a la comunidad Seinimín, zona oriental del territorio arhuaco, destacado por brindar acompañamiento en diferentes procesos de defensa territorial de los pueblos indígenas y conservación del medio ambiente. De igual manera, lo acompañan algunas reflexiones el Mamo Norimaco Izquierdo, autoridad indígena del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón del mundo, defensor y protector del territorio ancestral. Tan pronto finalicen la exposición, nuestros invitados darán respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan bien formular a través del chat de participación. Bienvenida, doctora Gloria del Socorro Victoria Giraldo. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. Un saludo especial para la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a las autoridades indígenas del pueblo arhuaco con las que tengo el honor de compartir este espacio, el Mamo Norimaco Izquierdo y a Aroquín Torres, y a todos los asistentes a esta videoconferencia. Mis agradecimientos por la invitación a compartir algunas reflexiones sobre el territorio y el derecho territorial de los pueblos indígenas. No sin antes precisar que no soy una académica ni una experta en el tema técnico, al cual he tenido una aproximación reciente desde mi función judicial y por tanto básicamente desde lo jurídico. Y por ello, pues no voy a pretender abordar el tema profundo del significado del territorio para los pueblos indígenas, de lo cual estoy segura que con su sabiduría nos permitirán acercarnos el Mamo Norimaco, al igual que Aroquín en su presentación. Básicamente voy a tratar de definir o de encuadrar el reconocimiento de la nación pluriétnica y multicultural contenida a partir de la Carta Política de 1991, cuáles son los elementos
centrales de ese reconocimiento en el aspecto jurídico y la trascendencia de ese reconocimiento en el devenir de la interrelación entre el Estado colombiano, entre la sociedad colombiana como tal y los pueblos indígenas que han formado, que siempre han estado aquí, que forman parte de esta sociedad, pero frente a las cuales había una perspectiva de relacionamiento discriminatorio abiertamente. En la Carta Política de 1991 se consagra que Colombia es un Estado social, de derecho, pluriétnico y multicultural, lo cual marca un quiebre en el relacionamiento del Estado con los pueblos indígenas y con esa perspectiva de desconocimiento inicial o de asimilación o integración que estuvo vigente durante tanto tiempo. Efectivamente, la población colombiana es diversa y esa diversidad se expresa en lo urbano y en lo rural, en lo social, en lo político, en lo cultural. Pero esa multiculturalidad no surge porque se reconozca en la Carta de 1991, ni porque allí se exprese o lo declare la Constitución, sino porque es un elemento constitutivo de la sociedad que se expresa en la Carta Política y que condensa el reconocimiento, la persistencia de los pueblos en su lucha por su inclusión en la agenda política y en el reconocimiento de su derecho a determinarse, a la autonomía en los territorios ancestrales ocupados. Y parece una verdad de apuño, pero es necesario resaltarlo porque no se trata de una dádiva ni de un regalo, sino del reconocimiento de la existencia de las etnias con una cultura diversa y diferenciada que tiene su sustento en la vida comunitaria y en su profundo anclaje al territorio. Y no obstante esa consagración constitucional, existe una dificultad para entender, para comprender qué es el territorio, qué es la diversidad étnica y cultural, y en general el territorio en general y el territorio indígena en particular, que generalmente y a primera aproximación se asemeja con la tierra, con ese espacio físico que generalmente se concibe desde nuestra lógica como un bien inmueble apropiable sobre el cual se ejerce posesión, ocupación o los derechos de propiedad, que genera una inversión y generalmente un beneficio. Esa lógica de propiedad, de bien inmueble, no corresponde con la lógica de territorio. Aquí, retomando un poco enseñanzas del profesor Damonte, podríamos decir que la tierra es ese espacio físico, rural o urbano en el que transcurre la vida y en el que transcurren las vivencias, los recuerdos, los relacionamientos entre los seres humanos y los seres humanos con el espacio en el que habitan y en el que mutuamente se van construyendo, se van cargando de significados en el interactuar cotidiano que va definiendo los usos, sus destinaciones, y se carga de contenidos propios, de los contenidos de los otros, de los que nos antecedieron en el uso y en la diferenciación del espacio, y los que se transmiten de otras maneras como el sistema educativo. Y en toda esa amplitud, la Tierra es parte de un espacio físico que se construye socialmente en el relacionamiento, y allí tenemos unos espacios construidos socialmente que no tienen tampoco y que tienen una profunda relación o una significación profunda para el grupo de personas que lo habitan, que interrelacionan en él y que se construyen en esa relación. Pero si ese es un espacio socialmente construido, es igual a territorio, ahí hay una diferencia clara, es en el uso y apropiación y en la interrelación profunda que se tiene con ella.
Para nosotros los bienes, los inmuebles y en particular el territorio está dado en una relación de necesidades y la satisfacción de esas necesidades. Y la naturaleza como un bien a apropiar, como un bien a conquistar, como un bien desde el cual podemos garantizar las herramientas y los mecanismos para garantizar esas necesidades, para satisfacerlas. Y por tanto, desde esa lógica tenemos una mirada hacia la selva, los bosques, lo rural, como de una gran despensa, como aquella donde están todos los bienes y los recursos necesarios para monetizarlos y satisfacer nuestras necesidades. Y es de pronto esa una de las lógicas que nos impide acercarnos a lo que es el sentido del territorio y a entender esas sinergias que se producen en la relación entre los habitantes de los territorios y el espacio en el que habitan y cómo se construye. En el territorio podemos encontrar esos mismos elementos de espacio construido socialmente de que hablamos antes, pero no por unas personas o un grupo de personas individualmente consideradas, sino por quienes se reconocen como miembros de una misma comunidad, que en ese proceso de larga duración, en ese proceso de ocupación ancestral, ha definido ese espacio y que a su vez ese espacio le ha definido en sus valores, sus prácticas, sus tradiciones, sus cosmovisiones, que los identifican y los diferencian como pueblo, siendo el fundamento de un proyecto político que se adelanta para la reclamación, para la resistencia y la reclamación persistente del reconocimiento de esos derechos a la propiedad colectiva sobre el territorio que han ocupado históricamente, sobre sus estructuras sociales y las formas organizativas propias para ejercer el derecho a gobernarse, a administrar ese espacio con autonomía, de acuerdo con su concepción y sus leyes, a protegerlo y conservarlo de forma que garantice la pervivencia del territorio y del pueblo que con aquel ha construido esas sinergias. Para la mayoría de los pueblos étnicos el territorio es sagrado y es el fundamento de la ley de origen y el sustento de la vida espiritual y social, sin el cual no es posible la pervivencia del pueblo mismo. Ahora bien, la Constitución contiene un decálogo de derechos fundamentales, de los cuales son titulares todos los ciudadanos, y por tanto de ellos participan los miembros de los pueblos indígenas como ciudadanos. Pero adicionalmente son titulares de derechos fundamentales reconocidos al pueblo como sujeto colectivo. Y allí es necesario hacer esta distinción entre lo que es un grupo o un colectivo, una acción de grupo, un grupo de individuos plenamente individualizados que se unen con un fin común, a un sujeto colectivo étnico, que no es igual a la suma de sus individuos y de sus miembros. Con fundamento en los artículos 2, 7, 11 y 12 constitucionales, se reconoce el derecho fundamental a la identidad y a la autonomía de los pueblos indígenas, a existir como colectivos diversos y diferenciados que pueden ejercer sus derechos de acuerdo con su propia manera y a expresarse y autodeterminarse de acuerdo con su cosmovisión, a conservar su cultura tangible e intangible, a no ser forzados a profesar otras creencias ni a pertenecer o ser asimilados involuntariamente por otras culturas, imbricándose con el derecho a la integridad cultural, que exige respetar sus formas de cohesión social comunitaria y sus sistemas de creencia y no actuar afectando los lazos del tejido social y cultural. Y allí es importante señalar ese quiebre conceptual que se evidencia en lo jurídico desde la Ley 89 de 1890, que conserva la figura colonial del resguardo y el reconocimiento de las autoridades indígenas para el ejercicio del gobierno dentro de su territorio.
que esta ley se da dentro de todo el marco de concepción de asimilación de los miembros de los pueblos indígenas, de los integrantes de los pueblos indígenas, como personas salvajes, como no civilizadas, en proceso de acceder a la civilización, de aculturación, de asumir las creencias y valores de la sociedad mayoritaria. Y esta perspectiva de asimilación que trajo consigo también toda la arremetida jurídica y fáctica de disolución de los resguardos reconocidos desde la colonia y los resguardos vigentes en la época republicana, una arremetida de liquidación y de extinción de los resguardos que se prorrogó hasta bien entrado el siglo XX, tiene un referente en esa misma perspectiva, incluso en la normatividad internacional, hasta el convenio 107 de la OIT. Porque allí, si bien es cierto, se hacen unos importantes reconocimientos a la existencia y a la autonomía y a la diferenciación de los pueblos tribales, igual se sigue planteando la necesidad de adelantar políticas públicas y de que los estados asuman su compromiso de vincular a estos pueblos, a estas comunidades, a estas colectividades, a los valores de la sociedad. Entonces, esa perspectiva de asimilación y de aculturación solo viene a tener un quiebre en la Convención 169 de la OIT, donde se reconoce esa existencia autónoma, la identidad y la autonomía de las comunidades, de los pueblos tribales. De ese convenio igual se nutre entonces, como ya dijimos, el reconocimiento de nación pluriétnica y multicultural que contiene la Constitución colombiana. Ahora bien, regresando al tema, atendiendo que el territorio es parte de la cosmogonía y el sustrato material de su forma de vida social y cultural, que asegura la subsistencia de la comunidad en términos de identidad, integridad y autonomía, se reconoce el carácter fundamental a la propiedad colectiva del mismo. Y en este punto es preciso distinguir dos conceptos, el de territorio y el de resguardo. El territorio indígena es la zona indispensable para garantizar el libre ejercicio de las actividades culturales, religiosas, económicas, como las ha venido desarrollando ancestralmente la comunidad, el pueblo. Mientras que el resguardo es una institución legal y sociopolítica compuesta por una comunidad o parcialidad indígena, un territorio y una regulación propia de su vida interna. Unas formas propias de gobernarse de acuerdo a su derecho propio y que varían de acuerdo con los pueblos, porque debemos tener en cuenta que tenemos reconocidos plenamente 102 pueblos indígenas que hablan 64 lenguas de origen. Entiendo que se ha avanzado y hay el reconocimiento de otras comunidades y de otros pueblos indígenas, pero de acuerdo con el último censo, la parcialidad era de 102 pueblos. Ahora, el reconocimiento de la diversidad étnica impone el deber al Estado de establecer las rutas adecuadas para garantizar la pronta titulación, lo que incluye la demarcación y delimitación de los territorios ocupados ancestralmente, que usa o hace parte del ámbito de vida social, económica, cultural y espiritual. Esa titulación bajo la modalidad de resguardo que permita clarificar los linderos y resolver los conflictos con terceros y demarcar sus zonas de interés y de protección ambiental, garantizando los mecanismos y los recursos de defensa efectiva del mismo. Esta titulación permite garantizar la seguridad jurídica al pueblo para que pueda defender sus derechos, pero es básicamente una necesidad que surge desde la interrelación
con la sociedad no indígena, ¿sí? Porque básicamente la concepción de territorio para el pueblo indígena es aquello que habita, lo que habita, donde está, donde es, donde existe. Pero en esa interrelación y ante la presión permanente de diversos intereses económicos, políticos, sociales, que presionan los territorios y el acceso a los recursos que están en los territorios, es necesario entonces, y la titulación se constituye en una forma de garantía fundamental del territorio. De otra parte, y valorando la ancestralidad, y que la ancestralidad es el fundamento del título del territorio constituido como resguardo, según consagra el artículo 63, surge que no es intercambiable, pues tiene un significado histórico, social, cultural y espiritual único para cada pueblo. Esta propiedad colectiva se caracteriza igualmente por ser inembargable, inalienable e imprescriptible, tema que desarrolla ampliamente la Corte Constitucional, entre otras en la sentencia T-324 del 94 y 828 del 2011. Esta titulación bajo la forma de resguardo concreta el marco de derecho fundamental a la autonomía, en razón de la cual la Constitución reconoce a los pueblos como sujetos colectivos representados por sus autoridades, designadas de acuerdo a sus tradiciones, usos, costumbres y derecho propio, quienes ejercen la administración de los resguardos y la jurisdicción especial indígena, en virtud de la cual las autoridades propias de los pueblos indígenas, según sus formas, tienen competencia para legislar con respeto a la Constitución y la ley, pero dentro del principio de maximización de la autonomía, y tiene la potestad de administrar justicia según el derecho de origen, el derecho propio y el derecho mayor, atendiendo criterios de territorialidad y fuero indígena. Los derechos a la identidad, a la integridad cultural y a la autonomía resultarían inocuos si las comunidades no tuviesen que ser consultadas en relación con las decisiones que los afectan, y en especial en cuanto a los proyectos que afectan los derechos territoriales. La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas que debe realizarse de buena fe, en diálogo con las autoridades representativas, a través de procedimientos previamente acordados y respetando las costumbres, los tiempos, los procesos internos, el idioma, las instituciones de los consultados, y brindando una información clara y completa sobre el proyecto al cual, sobre los impactos, la forma de prevenirlos y mitigarlos, y garantizando la oportunidad de su amplia discusión y consolidación de una decisión libre y oportuna. Este mandato constitucional está en consonancia con lo consagrado en la Convención 169 de la OIT de 1989, que reconoce el derecho de tales comunidades a decidir las prioridades de los procesos que afectan su vida, sus creencias, sus instituciones y su territorio, así como a controlar su desarrollo económico, social y cultural, y a participar en la conformación e implementación de los planes y programas que puedan afectarlos relacionados con sus procesos sociales y culturales en todo lo atinente a educación, salud, actividades económicas, formas organizativas, así como todas aquellas decisiones que puedan afectar el territorio. En conclusión, es importante el viraje hacia la multiculturalidad que se da con la Constitución Política de 1991, antecedido del Convenio 169 de la OIT, que forma parte del ordenamiento interno en razón del bloque de constitucionalidad, entendida como una perspectiva de respeto y valoración del otro como un ser culturalmente diverso, y el reconocimiento de la composición pluriétnica de la nación como un valor, lo que ha favorecido procesos de afianzamiento y de recuperación de las tradiciones, usos, costumbres y normas en la vida social y económica,
y las formas organizativas de las comunidades con mayor o menor grado de aculturación. También los pueblos étnicos, entre ellos los indígenas, consideran el territorio como un elemento esencial de su existencia social individual y de supervivencia como pueblos culturalmente diferenciados. El derecho al territorio, por tanto, es fundamental para la pervivencia de los pueblos indígenas, de su identidad, su integridad cultural y su autonomía. Y para esos fines es importante la garantía de la propiedad colectiva y el aprovechamiento de su territorio. Existe un cuerpo jurídico suficiente para que el Estado cumpla con su deber de reconocer y proteger los territorios ancestrales de los grupos étnicos, sus derechos de propiedad y posesión colectiva y sus formas de administración del territorio y sus recursos naturales, no siendo un asunto de falta de legislación, sino de actividad comprometida de las instituciones del gobierno para su oportuno desarrollo y de una actitud más empática de la sociedad no indígena para acercarse a comprender y respetar esa otra forma de vida, esa otra forma de vivencia en comunidad, esa otra mirada frente a la tierra como la madre, no como aquella que nos provee los recursos para la satisfacción de las necesidades, no como la despensa, sino como ese territorio habitado por seres que tienen una relación especial y unas sinergias con ese territorio en el cual han desarrollado su cultura, sus valores, sus principios y que tienen todo el conocimiento y todo el saber del desarrollo de ese territorio para la pervivencia misma del planeta y de la sociedad no indígena. Ese aspecto que desde la no empatía desconocemos, que no nos acercamos y que es necesario entonces garantizar. Muchas gracias. Le doy paso entonces a la doctora Mari Lucero, directora de la Escuela Judicial, agradeciéndole toda la oportunidad que me ha brindado para participar en este evento. Doctora Mari Lucero. A usted, apreciada doctora Gloria del Socorro, muchas gracias por su intervención muy importante y oportuna en estos tiempos donde todavía hay personas, autoridades, instancias que se niegan a reconocer los territorios sagrados que constitucionalmente y jurisprudencialmente corresponden a nuestros pueblos indígenas. Vamos al espacio de las preguntas, doctora Gloria del Socorro, y la primera es, ¿cuáles son las acciones para formalizar un territorio indígena? Bueno, las acciones para formalizar el territorio indígena están básicamente dadas por la Ley 160 de 1994, en el cual se otorga la competencia para adelantar estas acciones, inicialmente al INPODER, ahora Agencia Nacional de Tierras, y es una acción administrativa en la cual se pueden constituir y ampliar los resguardos de tierras, puede igualmente hacerse el saneamiento de aquellos territorios que ya están constituidos y en los cuales hay ocupación de personas que no pertenecen al territorio, a la comunidad indígena, y una tercera que es para reestructurar y ampliar los resguardos de origen colonial previa clarificación de la vigencia de sus respectivos títulos. Entonces, esas acciones de constitución, ampliación, clarificación y saneamiento están en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, que tiene una reglamentación para adelantar el procedimiento en el decreto 1071 de 2015, que compiló y recogió los mandatos del decreto 2164 de 1995 y que básicamente están orientados a definir, son 5 pasos, la solicitud que realiza el pueblo interesado con toda la documentación para la apertura del expediente,
Un segundo paso, que es la visita de la Agencia Nacional al territorio en compañía de las autoridades locales para verificar la ubicación, la posible extensión, los miembros de la comunidad que la ocupan y sus usos, y la presencia de terceros y la ocupación que esos terceros realizan en el territorio. Con esta visita sigue un estudio sociojurídico y de tenencia de tierras que elabora entonces la Agencia Nacional de Tierras y debe transmitirlo al Ministerio para que con toda esa documentación el Ministerio del Interior expida el concepto de constitución del resguardo. Es la forma de titulación de los territorios indígenas por vía de la acción de restitución de tierras y en aquellas situaciones, en aquellas acciones de conocimiento de la especialidad donde se pretende la restitución de los derechos territoriales afectados en razón del conflicto armado y todos sus elementos subyacentes y conexos. Está también la facultad para la especialidad de adelantar mucho de esta actuación encaminada a que la Agencia Nacional profiera y defina la situación de los territorios, entendiendo que esa inseguridad jurídica es un elemento fundamental de vulneración de sus derechos. Muchas gracias, doctora Gloria del Socorro. Siguiente pregunta. ¿Se puede titular un territorio indígena en zona de reserva ambiental? Desde mediados del siglo XX, ley 135 del 61, está consagrada la ocupación de los pueblos indígenas en estas zonas de reserva y en estas zonas forestales. Y esto tiene mucho que ver con todo el proceso histórico, porque esos no fueron necesariamente los territorios de ocupación de los pueblos, pero luego de toda la presión ejercida en el siglo XIX y XX para la disolución de los resguardos, muchos de los pueblos y las comunidades empezaron a habitar zonas de bosques, zonas altas, zonas montañosas, zonas que ahora consideramos protegidas ambientalmente, pero son los territorios que han ocupado ancestralmente. También desde el reconocimiento de sus saberes y del conocimiento que tienen de la madre tierra, de la naturaleza y de todo lo necesario para el equilibrio ambiental, parte de sus derechos y de su forma organizativa apunta precisamente a la protección ambiental, a ser considerados guardianes ambientales. Y ese conocimiento de lo ambiental entonces no es incompatible con la titulación, siendo ellos los únicos frente a los cuales expresamente la legislación lo autoriza, ¿sí? Allí hay toda una discusión sobre el derecho similar que podrían tener las comunidades negras, afrocolombianas, y raizales y palenqueras, que también tienen unas ocupaciones ancestral de territorios que también están en zona protegida, como por ejemplo la Reserva Forestal del Pacífico, en todo el suroccidente colombiano, pero que ya desde la Constitución hay un reconocimiento para esas comunidades de su ocupación ancestral del mismo. Siguiente pregunta, doctora Gloria del Socorro. ¿Cuáles son las principales características del territorio indígena desde lo jurídico? Es el reconocimiento en la Constitución de ser inembargables, inalienables e imprescriptibles. Inalienable porque la propiedad es colectiva, es del pueblo, no está radicado en uno u otro miembro. Los distintos pueblos tienen unas formas especiales de distribuir, de habitar en el territorio y de realizar las actividades sociales, culturales, familiares en el mismo, y eso puede incluir, y en muchos casos incluye, la parcialidad de
áreas, de zonas, de terrenos para uso individual o uso familiar, pero ello no le da a aquella familia o aquel titular de esa ocupación el derecho a venderlo, a enajenarlo y mucho menos a personas ajenas al territorio. Entonces allí hay una garantía de que los territorios son propiedad de la comunidad, del pueblo indígena como tal, del sujeto colectivo, y ni total ni parcialmente puede ser negociado. Y tampoco es prescriptible, y entonces no pueden alegarse sobre su territorio, ni parcial ni totalmente, derechos de posesión ejercidos. Los derechos, la prescriptibilidad se predica básicamente de terrenos de propiedad privada sobre los cuales se puede ejercer posesión. Esa característica de ser imprescriptibles desconoce o señala tajantemente que sobre estos territorios no puede una persona ajena a la comunidad ejercer actos posesorios y menos acceder entonces a que se reconozca dominio sobre ellos a partir de la posesión. El otro fundamental es que es intercambiable y, como se decía anteriormente, lo que existe entre la comunidad, entre el pueblo indígena y el territorio es una compleja relación de unas sinergias especiales en lo cultural, en lo social, en su identidad y en su interacción con el mundo, que por tanto está ligado a ese territorio y al proceso histórico de asentamiento en ese territorio y por tanto no es intercambiable. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Gloria del Socorro Victoria Giraldo por su muy importante disertación con el soporte constitucional, normativo, jurisprudencial sobre todas las características de los territorios de nuestros pueblos indígenas. Seguidamente invitamos al líder Aruquín Torres y por supuesto al Mamo Norimaco Izquierdo. Son bienvenidos y tiene usted el uso de la palabra, estimado Aruquín, y también, por supuesto, bienvenido también Norimaco. Tienen el uso de la palabra. Guandi, Guatijina, Sinamajina, yo, Antonio Cuacaveri, Diana Alexandra Remolina, presidente del Consejo Superior de Judicatura, Mari Lucero, Aquinugayegui, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Yegui, Besamano, Leyepatal, Guabain Guilló, Gloria del Socorro, Ayegui, Emini, Cachon, Vinugeri, Zay, Vinivezan, Guabain Guilló, Canugari, Duduni, Milikei. Desde pie de montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón del mundo, le enviamos un saludo muy especial a Diana Alexandra Remolina, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y su equipo de colaboradores. Igualmente a la doctora Gloria del Socorro Victoria. Es un gusto para nosotros poder compartir este espacio con usted. Igualmente para las autoridades indígenas, a toda la gente solidaria, a los servidores judiciales, actores externos del sector justicia y comunidad en general que hoy se encuentran y nos acompañan en esta videoconferencia. Quiero compartirles, no quiero dejar pasar por alto esta oportunidad que tengo para comentarles que la Sierra Nevada, el corazón del mundo, está de duelo. Hace 5 días
tuvimos que aceptar la realidad de la partida y muerte de un compañero, hermano, amigo del gobernador COVID, José de los Santos Aún, a causa del COVID-19. Un gobernador, un ser humano, un indígena, un COVID luchador por el territorio ancestral, un incansable luchador en defensa de la naturaleza. Quiero invitarlos a todos a este pequeño compartir, a este poporeo virtual que es novedad para nosotros también. Me ha pedido el Mamo poder compartir algunas palabras con ustedes. El Mamo Norimaco viene de la comunidad de Seumoque, ha bajado arriba de las montañas para poder compartir con todos ustedes. Entonces acá va a hablar el Mamo Norimaco. No, que ver. Yande tagam mi wasa yuna mamadi sam izaki ma gabakin kan yon karimechin so jana mamadi sam mun tagam jasun nanan ke au ganano ai kin kazana iki akun gami nanan de yen kagam museli Aziazi ni kama ligisi ni kama minuzori ya unikari aziazi kinkuni albe kalnari ni luga zin ye baba ye majei kuizilugari jwai kunuga iba bunti kari andu angsun bunti kari inse pasno kansa pasno Voy a hacer la traducción. El Mamo manifiesta que quiere saludar a todos y a todas las hermanas y hermanos presentes que los escuchan. Quiere hablar en nombre de los que están vivos y han protegido el territorio sagrado, y de los que están muertos, que hoy no nos acompañan, y que siempre han sido luchadores por la protección. Hoy es importante seguir compartiendo la necesidad de un compromiso universal que tenemos todos de garantizar la vida del futuro. La tierra es nuestra madre, lo han dicho los mayores, nuestros ancestros. A todos nos dieron un lugar, un dialecto, una forma de pensar, de actuar. Y es allí donde debemos reconocernos como diversos para poder seguir existiendo. Para que haya aire es vital los árboles, los bosques. Es vital los bosques para que siga existiendo agua. Es uno de los principios fundamentales de reconocer la diversidad para que sea posible la vida del mundo. Llévame. Majuisin kajuisin tam. Andi. Marcagam bri. Masi kunti.
pasti sojana keinase uzak sana kan nibi gunacho yin kini ne wakan yin direkwa zanan kwasan diman ne ga kana min kan yin direkwa nan ai masa kinki yin oga ga musinin kaba ga musin kan kini ya fi evet iyi ne abin gibi şu maç abin kaga mısın kan ve koy çukman rivi sosyal medyayı koyun koyun juasam je juasam kima koyun juasam kaman sa juasam yani ve koca kalbi abin zan kungazi ni kamar kalbiyana na zan wa ba zan kalmata El Mamo dice que al principio de la creación todo existió en forma de energía, en forma de espíritu. Todo lo que hoy nos rodea, todas las fuentes de vida, como el agua, los árboles, las piedras, el mar, el frío, el calor, el invierno, el verano, todo existió. Y solo la interacción entre sí de manera equilibrada hizo posible la existencia de la vida material, de la vida de la Madre Tierra. Existe una gran constitución, es la madre de las leyes, es la madre de las normas y reglas de vida del mundo. Se llama Yuisinka Yuisitama. Yuisinka Yuisitama es la constitución. Es allí donde están plasmados los códigos de vida para vivir en este planeta, en este mundo. Y son principios muy simples, universales, que tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad, que tiene que ver con el reconocimiento de todo lo que está a nuestro alrededor. Y todos tenemos una misión, una responsabilidad de que el equilibrio, de que la armonía en la coexistencia sea posible. Hoy quiero comentarles que los abuelos nos enseñaron a nosotros a que aprendemos para cuidar de la vida del mundo, que cada vez estudiamos para proteger el futuro de nuestros hijos y de todos nuestros hermanos, indígenas, no indígenas, bosques, animales, todo por igual, todo cumple una función. Igualmente, nosotros dependemos de la Madre Luna, del Padre Sol, de las estrellas, y nos guiamos por unos calendarios universales. Quiere compartir mucha sabiduría, muchos conocimientos, pero que realmente el Yuisinka Yuisitama, como padre y madre de las leyes, nos enseña que toda nuestra actuar debe ir a la responsabilidad de garantía de vida para las futuras generaciones. Porque hoy lo que estamos viviendo es producto de la guerra, es producto de la violencia. Y se extraña, dice el Mamo, se extraña que después de tanto estudio, de tanto preparación, hoy el mundo se esté extinguiendo de una manera rápida,
es importante la reflexión y detenernos. ¿Qué estamos haciendo como seres parte de esta tierra? Que los mamos siguen insistiendo en el diálogo, en la armonía, en la reflexión, para que nuestro actuar sea responsable. Duni, muchas gracias. Es la palabra de los mamos. Quería a continuación compartir una pequeña presentación que nos guía un poco a este diálogo, hacer entender algunos puntos. Queremos hablar un poco de la visión de territorio. Aquí, recomendación del mamo Norimac. Quiero hablar un poco de la ley de origen. La figura que ven acá es una figura hecha por unos escribanos arhuacos en 1968. Es allí la representación y la lectura del corazón del mundo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es allí donde está la lectura de los códigos de vida del cual hablaba el mamo. Es allí donde comentan los mayores, todo fue dejado de acuerdo al orden que está en el Yusinca Yusicam. Algo acordado, normas acordadas al principio de la creación por los padres y madres espirituales en Saint Zare, que es antes del amanecer. Es la madre de las leyes tradicionales y solo con el cumplimiento de estas leyes es posible la vida. Y como decía el mamo, acá la clave es la coexistencia. Queremos hablar del territorio como un todo. Comentarles que ha sido incansable el compartir el pensamiento de que cada espacio en el territorio, en el mundo, es esencial y se debe proteger para que exista un equilibrio. Todos los espacios, las montañas, las lagunas y páramos, mares, no solamente de la Sierra Nevada, sino del mundo, se interconectan entre sí y se alimentan entre sí. Esos puntos es importante para la garantía de la Madre Tierra, de seguir existiendo. Esas conectividades que hay, que nosotros la denominamos espacios sagrados, de mucha importancia cultural, espiritual y energética para ese equilibrio que necesita el planeta. Seikotonumac representa el conjunto de conectividades de la Sierra Nevada de Santa Marta, ese conjunto de conectividades que nosotros la llamamos línea negra. La Sierra Nevada es la representación, es el corazón del mundo. Queremos hablar de la necesidad del conocimiento de la tierra. Acá hay unos principios fundamentales que siempre han compartido los mamos, las abuelas, y es que debemos convivir en respeto y en armonía con esa diversidad, con esa diferencia, con esa misma diversidad, ¿no? Es importante reconocer nuestro calendario como seres humanos, como parte de este mundo. Nuestro calendario es diferente a los animales y el de las plantas. Nuestro calendario son de 9 etapas, que son las mismas que tiene la Madre Tierra, son 9 lunas, que
como seres humanos, que desde el momento que somos fecundados, desde el nacimiento hasta dar a luz como seres humanos, son 9 lunas, son 9 etapas, son 9 tiempos, y ese es el calendario que tenemos nosotros. Los mamos siempre han hablado de que debe existir como un lenguaje universal una conciencia que es como la esencia, esa conciencia pública de la responsabilidad de la vida, del reconocimiento de la Madre Tierra, para poder garantizar el agua, el aire. Porque así como a todos nos fue dejado un espacio, una lengua, una responsabilidad, una forma de pensar, es importante actuar despacio, dicen los mamos. Hay que actuar despacio porque la vida sigue cada vez, pero vemos que hoy en día estamos acelerando el exterminio del futuro. Acá una imagen del mamo Norimacu en consulta. Nos comentaba él, a todos nos dejaron una ley natural, así como nos dejaron un espacio. Esa ley natural es tener responsabilidad con la vida del mundo, el aporte como seres humanos, es ser responsable en la protección y la conservación del planeta. Es una retribución a la Madre Tierra, es un gran pagamento que debemos realizar nosotros siempre en virtud de agradecimiento a la Madre Tierra. Por último, nos contaban los mamos que siempre hemos estado en diálogo, conversando, tratando de hacernos entender. Y en esta oportunidad, una de las reflexiones finales, decía el mamo, ¿qué es lo que tanto se estudia y se preparan los hermanos no indígenas? Porque cada vez se está extinguiendo a mayor velocidad la tierra. Ahora, en lugar de hacer las cosas más responsablemente, vemos más guerras. Lo que vivimos ahora, la pandemia, es el resultado de la destrucción de la tierra. No es la tierra quien ha producido. Sin embargo, toda esa enfermedad nos ataca a todos por igual. Y es las grandes reflexiones que debemos tener como seres humanos. Y repetí a los mamos, queremos saber qué tanto estudian, qué tanto se preparan, si hoy se está acabando el agua, si hoy se está acabando el aire, los árboles. Es lo que venimos a compartir. Hay mucho que conversar, pero en esta oportunidad el mamo les contaba que es importante usar algunas palabras para seguir conectando con ustedes. Muchas gracias. Duduni. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a la doctora Gloria del Socorro, a nuestros líderes indígenas de los pueblos arhuacos, del pueblo arhuaco, como usted decía, de la Sierra Nevada de Santa Marta, declarada como el corazón del mundo. Como ustedes decían en un bello poeta, donde el mar se besa con el cielo. Vienen unas preguntas que le vamos a hacer para el líder
Aruquín Torres, y la primera de ellas es: desde su mirada ancestral y de acuerdo con los principios de vida del pueblo arhuaco, ¿qué significa la gobernanza del territorio y qué tipos de autoridades administran justicia y derecho propio? Quiero comentarles, responder a esta pregunta de esta manera. Dicen los mamos que los seres humanos no gobernamos. El que gobierna es el territorio. Nosotros debemos ser cumplidores de ese mandato, de esa ley de origen que viene desde el origen de la vida. Los mamos como intérpretes de la Madre Tierra, consultores de la vida, son los que nos guían para decir: se debe cumplir los mandatos de esta manera. Existen autoridades en nuestro territorio, pero estas personas seguían ese mandato de la ley de origen, que viene desde el principio, que está en esa constitución, que es el Yuisinta Yuisitama, que es la madre de las leyes, la madre de las normas, porque es allí donde está plasmado esa forma de pensar y actuar y cumplir esa misión que tenemos. Y ese Yuisinta Yuisitama está plasmada en todo el territorio, en sus espacios sagrados, en las piedras, en los árboles sagrados, en las grandes montañas, en las lagunas y en el mar. ¿Cómo se gobierna en el territorio ancestral de la Sierra Nevada? Hay unas normas que garantizan el equilibrio. Es necesario el frío y el calor. Es necesario el invierno y el verano. Igualmente es necesario la interconexión del nevado y el mar. Es allí, mediante la contemplación de la naturaleza, que nos indica cómo debemos pensar, cómo debemos actuar. Entonces, esa es la forma de gobernarnos, ¿no?, a nosotros. Y como decía el mamo, quien nos gobierna a nosotros es el territorio, son las piedras, son los árboles, es el aire y es los grandes ríos. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol de la mujer arhuaca en la administración de justicia y cuál es su participación en la vida comunitaria? Bueno, como decía el mamo al principio, cuando hablamos de territorio, hablamos de la madre, hablamos de la mujer. Quiero comentarles que justicia como tal no hay una traducción exacta en el lenguaje ico, en el lenguaje arhuaco. Lo que traduce para nosotros justicia es guamanguasi, que es el equilibrio y el reconocimiento de todos los seres que existimos. Quiero ir con esto de que las mujeres cumplen un rol muy importante, tanto en la vida espiritual del pueblo arhuaco. Son las mujeres, las madres, quienes sostienen el conocimiento, la sabiduría de los hombres. Un hombre, un mamo, una autoridad sin su mujer no es mamo, no es autoridad. Ellos, los grandes sabios, dicen: nosotros dependemos de quien nos sostiene la sabiduría realmente. Y en sus memorias, a la par, guardan los mismos conocimientos del hombre y de la mujer.
Ahora, hablando, cuando hay un desequilibrio, digamos, hablando un poco de la esencia o el ejercicio de la justicia, cuando hay un desequilibrio, es la mujer quienes guían, quienes aconsejan cómo debe ser ese equilibrio, porque está desde las casas, está desde las cancuras, desde los templos sagrados, ese lenguaje en ellos, en ellas, ¿no? En sus memorias guardan los consejos, cuál es el deber ser, basado en esa sabiduría. Cuando se quiere equilibrar, cuando se quiere, por ejemplo, hacer un ejercicio de arreglo, de una situación que hay, siempre es la mujer quien culturalmente debe hablar. Y a veces son principios que se van perdiendo. Antes los abuelos ponían al frente a las mujeres para que sean ellas quienes puedan aconsejar a los hijos, a los nietos. Y nosotros como hombres debemos sostener ese consejo que dan las abuelas. Entonces, digamos, de esa manera, de esa forma, la mujer cumple ese rol importante en nuestro vivir, en nuestro territorio. Muchas gracias. Última pregunta. ¿Cómo es la educación autónoma que reciben los mamos y otras autoridades para el desempeño del orden territorial de acuerdo a su derecho propio? ¿Cuál es la educación? Bueno, la educación de los mamos, quiero comentarles que ¿cómo aprenden los mamos? Para ser mamo se nace desde niños, desde recién nacido, cuando da a luz. Y la placenta es sembrado en un lugar sagrado para que sea su espacio de conexión con la Madre Tierra. Desde allí debe tener una alimentación adecuada, debe tener un crecimiento adecuado, no debe comer sal, no debe comer sino alimentos autóctonos del territorio. Y desde allí los mamos, las abuelas, les van enseñando la historia de cómo se hizo posible la vida. Y allí se van formando como grandes sabios. Se les enseña a consultar con la Madre Tierra, a interlocutar con la Madre Tierra, con la naturaleza. Se les enseña a leer la naturaleza. Entonces, esa es una educación milenaria, ancestral. Y toda esta sabiduría es transmitida de manera oral, de generación en generación. Y de esa manera se garantiza la educación autónoma en sus cancurvas para que todos esos conocimientos, toda esa sabiduría sigan existiendo. Entonces, así es conforme se aprende en la Sierra Nevada. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento especial a nuestros invitados del día de hoy, a la doctora Gloria del Socorro Victoria Giraldo y por supuesto a los líderes Aruquín Torres Albata y Norimaco Izquierdo, por exponer la importancia de la cultura, de la sabiduría, del simbolismo de los territorios indígenas, constituido por un legado místico donde las comunidades han estructurado su valor social, cultural, jurídico, espiritual, político y económico, resaltando el reconocimiento valorativo de las comunidades indígenas frente al territorio y que provienen de una visión cosmogónica
y constituye y mantiene la identidad étnica ancestral, umbral de una lucha continua, larga, de las comunidades étnicas por salvaguardar su cultura, su sabiduría, su conocimiento y sus territorios sagrados. Aún en nuestro entorno, hoy hay resistencia para entender que el territorio indígena no es otro lugar para la explotación de riqueza, como lo mencionó la doctora Gloria, y lo soportó constitucional, legal y jurisprudencialmente, que esos bienes, esos territorios indígenas son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Así lo reafirma también el pueblo aymara cuando dice: el territorio es la vida no se negocia, por lo tanto nuestro territorio ancestral no se negocia. Y vale la pena aquí recordar hoy un fragmento expuesto por quien fuera uno de los más insignes magistrados de la Corte Constitucional, la denominada Corte Constitucional de Oro. Vale la pena aquí recordar al doctor Carlos Gaviria Díaz en la sentencia P652 de 1998, abro comillas: no solo por lo que significa para la supervivencia de los pueblos indígenas y raizales el derecho de dominio sobre el territorio que habitan, sino porque él hace parte de las cosmogonías amerindias y el substrato material necesario para el desarrollo de sus formas culturales características. Cierro comillas. Un agradecimiento a todas las personas, a todas las autoridades indígenas, servidores judiciales, a los distintos actores que articulan, que integran el sector justicia de nuestra rama judicial colombiana, que se conectaron a esta conferencia virtual, desde luego a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Y como siempre, a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del líder indígena y exconstituyente Lorenzo Muelas. Difícilmente se puede compaginar nuestra visión, sentimiento de ser hijos de la tierra con la característica actual de una población nacional constituida por hijos del viento, para la cual el arraigo, la raíz y la pertenencia constituye rémoras que le impide desparramarse por el país o irse a vivir a otras partes del mundo. Muchas gracias, un feliz resto de día para todos y para todas.